Muy buenas noches al pueblo dominicano y muy buenos días a todo este pueblo y al mundo entero también. No le doy la buena noche a Juan TH porque hoy no está con nosotros, pero aquí vamos arriba. Bueno, Monchi Fadul, ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, le pide al vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, dar los nombres de las supuestas autoridades que colaboraban con César Emilio Peralta, alias el abusador. Hay que recordar que ayer Servio Tulio denunció efectivamente que habían complicidades con personajes, con figuras del Estado dominicano y César el abusador. Lo denunció, pero Monchi sabe que Servio Tulio no se inventó eso, no, simplemente se inspiró, para decirlo, en algo que declaró el mismo Julio César Peralta, alias el abusador, en los primeros interrogatorios a que fue sometido en Colombia con gente de la DEA, de Estados Unidos, y de la policía colombiana, donde él dijo que efectivamente había repartido una gran cantidad de dinero en los principales estamentos de poder en República Dominicana. Fue el abusador que dijo eso, y fue más lejos. De acuerdo con lo que se ha filtrado, Monchi, ¿tú sabes quiénes filtran eso? Son los yanquis. Sí, son los yanquis que lo filtran, lo sueltan, con una intención lógicamente política. Porque los yanquis manejan todo eso siempre a su conveniencia política. Lo que no les conviene políticamente, no se sabe. Ahora, si les conviene, lo sueltan, lo filtran, lo dejan caer como cualquier cosa. Esa parte del interrogatorio fue filtrada hacia los medios de comunicación. El abusador dijo, incluso Monchi, que le había dado una enorme cantidad de dinero al presidente Danilo Medina en su campaña electoral, e incluso mencionó al mismo Gonzalo Castillo como beneficiario de aportes suyos para su campaña. Entonces, yo pienso que es necesario que todo eso, de algún modo, ¿verdad?, se ventile, ciertamente, porque es penoso que tengamos que estar debatiendo algo que, miren, lo sabemos de antemano, es obvio. No es verdad que un delincuente, lo hemos señalado también varias veces, como César el abusador, va a operar 20 años en la República Dominicana sin tener protección, sin tener entrelazamientos con las fuentes del poder político, del poder militar, del poder policial, todo, en todas las estructuras de poder en este país. Ese tipo de delincuente que maneja una cantidad inmensa de recursos, ¿saben? Las empresas, la cantidad de empresas que manejaba ese hombre en este país, no sabemos, pero son muchísimas. Para poder operar 20 años, iba a andar así, nada más porque sí. No. Entonces, no nos hagamos los chivos locos. No es posible que la alta delincuencia opere en este país sin la protección de los estamentos de poder. Eso es obvio, Monchi. Lo sabes perfectamente. Lo demás es hacerse el chivo loco. Y yo pienso que no estamos para eso. Bueno, tenemos otras cosas, porque ya estamos un poco fastidiados de todo esto de César el abusador y qué sé yo. Bueno, y las elecciones y la Junta Central Electoral. Este es un país con temas tan qué sé yo, tan monotemático. Este es un país tan monotemático que uno hasta se aburre con esto.
Antonio Taveras Guzmán, candidato a senador por la provincia de Santo Domingo, que ojalá un día de esto le cambien el nombre y le pongan un nombre. Provincia de Santo Domingo no te dice nada. Deben llamarle, qué sé yo, no sé, buscar el nombre de un prócer. Luperón no tiene una provincia, tiene un municipio por allá lejísimo, pero yo pienso que, por ejemplo, Luperón merecería el nombre de una provincia. Hay unos por ahí que no merecen que ninguna provincia lleve su nombre. Pero bien, eso es otra discusión. Antonio Taveras Guzmán rechaza los intentos por congelar el presupuesto de los servicios de salud para el 2020 y atribuye esto al endeudamiento irracional y los altos niveles de corrupción del gobierno del PLD. Según Taveras Guzmán, pese a que la Estrategia Nacional de Desarrollo proyecta una inversión del 4% del Producto Interno Bruto para el sector salud en el 2020, igual que para la educación, la inversión del gobierno PLDista en este renglón apenas alcanzará el 1.7%, poquito menos del 1.8% que en el 2019 ocupó. Y yo pienso que efectivamente es injusto que eso se dé así. Los países, digamos, que mejor perfil de desarrollo presentan en América Latina, óigame, destinan hacia la educación hasta el 8% y más. Y hacia la salud no bajan del 6% o el mismo 8%, porque ¿cuáles son los elementos fundamentales, las demandas fundamentales de todo pueblo en América Latina? Por lo menos en América Latina. Educación y salud. Entonces, buena parte de la inversión del Estado debe estar destinada a esos dos grandes renglones del gasto público. Lo demás está bien, pero esos son los fundamentales, porque tienen que ver con la vida de los seres humanos, con su cotidianidad y con su futuro, porque de la salud depende que un individuo viva poco o mucho, y de su educación depende que se desarrolle o no en el campo laboral, económico, social, etcétera. De tal modo que la atención de cualquier gobierno en este país debe estar fundamentalmente destinada a esos dos renglones, educación y salud. Lo otro no es que deje de ser importante, pero esto es más importante. Tienes razón Taveras Guzmán en demandar que se tenga mucho cuidado en ese sentido. No, que no se juegue con la salud. Bien, bueno, en la Cámara de Diputados se están dando cosas interesantes últimamente. Después de la división del PLD, en que la bancada PLDista, bueno, tiene hoy representantes de la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández. Después que esa bancada se divide entre danilistas y leonelistas, correcto, las cosas no resultan muy fácil para el gobierno obtener aprobaciones al vapor de todo lo que envía al Congreso. Por ejemplo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados envió, es decir, la Cámara de Diputados, corrijo, el Pleno de la Cámara de Diputados, mayoría de votos, envió a la Comisión de Hacienda 4 convenios de préstamos sometidos por el Poder Ejecutivo. Antes, eso era nada, pan comido, la aprobación. 3 por 525 millones de dólares y 1 por 88 millones y pico de euros, destinados a reducir riesgos de desastre vial, sector eléctrico y aumentar la capacidad de la primera línea del metro. Estos fueron aprobados la semana pasada por el Senado, que tiene mayoría PLDista, prácticamente, bueno, mayoría amplia. Apenas hay 2 senadores de la oposición, del PRM. El resto, pues, son PLDistas. Bueno, pues, a pesar de que habían sido aprobados
rápidamente en el Senado, en la Cámara de Diputados las cosas resultaron diferentes. Bueno, ojalá que efectivamente estos sean señales ciertas y perdurables de que vamos a tener un Congreso diverso, un Congreso donde las cosas se discutan bien, sobre todo en lo que tiene que ver con endeudamiento externo, porque ya el país tiene un nivel de deuda externa peligroso. Hace tiempo, peligroso. Para la República Dominicana, la deuda externa, el pago, la honra, no el pago, la honra de la deuda externa, ya absorbe un porcentaje inmenso del Producto Interno Bruto, vamos, de todo lo que, de las finanzas públicas, de tal modo que mucho cuidado porque se está advirtiendo hace tiempo que aquí puede producirse un default con intervención del Fondo Monetario Internacional, si el país definitivamente se declara incapaz de asumir este abuso de la deuda externa que ya remonta, si bien recuerdo la cifra, anda por los 35.000 millones de dólares, una cantidad inmensa de pesos. Bueno, vamos a ver, la Junta Central Electoral anuncia que transmitirá las actas de los resultados en las elecciones municipales a través de una aplicación móvil, lo que llaman ahora una APP, que hará más fácil transmitir los resultados el 16 de febrero del 2020, el mismo día. Los partidos políticos están, sin embargo, decididos a analizar mejor eso y otras cosas, como el tipo de boletas. Por ejemplo, la Junta Central Electoral propone dos tipos de boletas. Una vertical y otra horizontal. Ojalá que todo esto no conduzca a una confusión tremenda, no solamente de los electores, no, de los responsables, de los centros de votación, los delegados de los partidos, ese funcionariado que quizá no sea muy diestro en el manejo de estas cosas tan complejas, que no haya sido debidamente preparado para eso. Ojalá que nosotros nos ahorremos un gran dolor de cabeza en febrero y más aún en mayo, sobre todo en mayo. Debe tener la Junta Central Electoral extremo cuidado en todo lo que está planificando. Bueno, qué sé yo, no, tenemos ya muy poco por delante en términos de comentarios a las noticias. De hecho, ya hemos agotado prácticamente esta parte del programa. Vamos a ver, tenemos una nota internacional que procede de Chile. Las Fuerzas Armadas de Chile anunciaron este miércoles que ampliaron el operativo de búsqueda de un avión de la Fuerza Aérea desaparecido el lunes cuando iba rumbo a la Antártida con 38 personas y que después de casi 2 días no se tienen pistas de su ubicación. Dijo la Fuerza Aérea chilena que la búsqueda se hace con la llegada de nuevas aeronaves y embarcaciones que tomarán parte en los trabajos en el mar de Drake, que separa a Chile del continente helado, de la Antártida, donde se perdió la pista del aparato siniestrado unos 500 kilómetros antes de llegar a su destino. Se trata de un avión Hércules C-130 de transporte, que despegó el lunes a las 4 y pico de la tarde de la base de Chabunco, en Punta Arenas, y debió aterrizar poco después de las 7 de la noche en la Antártida, pero no se sabe absolutamente nada. Bueno, esperemos que aparezca, ojalá que así sea. Tenemos hoy como invitado a la entrevista al senador Julio César Valentín, senador de la provincia de Santiago, viejo amigo, con quien conversaremos sobre todo lo que se está desarrollando en la provincia de Santiago con miras a las elecciones de mayo del año próximo, en las que él es postulante
a la reelección senatorial allí. De tal modo que volvemos ahora con él. Ok. Julio César Valentín, senador por Santiago, presidente de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, es, a pesar de tantos años que tiene en esta brega, en la brega política, en el PLD y antes en la izquierda, es un político joven, por lo menos tiene mentalidad joven que hay. Buenas noches, oye, qué salsa te he dado. Gracias, Colombo. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. ¿Tú estás bien? No se me olvida. Y finalmente contigo, porque nosotros no estamos. No está. Juan TH. Mi hermano Juan TH. Sí, Juan TH no está hoy. El hecho es que nada, aquí estamos para conversar. Fíjate que no se me olvida, una vez cuando yo te conocí personalmente, me parece que fue en esa ocasión, en una cafetería, ahí en la Gustavo Mejía Ricard, Carmel, que tú estabas medio dudoso de si aceptabas o no ser diputado. Entonces, acababas de llegar de hacer el curso que yo había hecho antes en Washington, en el Departamento de Defensa. Así es, National Defense University, así es. Y estuvimos conversando ahí. Y entonces tú estabas medio dubitativo de si aceptabas o no ser candidato a diputado. Sí, era por tercera vez la candidatura a diputado. ¿Estamos hablando de qué año? 2006. ¿2006? Sí. 2005. No, antes. 2005. ¿Seguro? 2005, sí, era de cara a las elecciones del Senado. Ah, ya, ok, bien. Mira, vamos a ver, hablemos de Santiago, porque Santiago es Santiago, hay que hablar de Santiago. Así es. Antes de la entrevista, tú me hablabas del, qué sé yo, las características tan peculiares de Santiago como comunidad política, en el sentido de que es una provincia o un pueblo muy diverso, muy diversificado en su composición política. Vamos a ilustrar a la gente que ignora esos detalles. Ha sido toda una tradición. Date cuenta que en el año 63 Bosch gana abrumadoramente las elecciones, pero Govaera gana por la opción de Unión Cívica la municipalidad. Ah, sí. En una ocasión gana Bretón por el Partido Reformista la senaduría y obtiene la alcaldía o la sindicatura, que era como se llamaba, Virgilio Bainardi Reina, un viejo roble del PRD, es decir, dos denominaciones políticas distintas. Lo propio pasaba con el acuerdo de Santo Domingo, que elige a Vitico Suet, senador de Santiago, Ajá. con Peña Gómez a la cabeza, pero eligen un alcalde reformista. Ajá. Y así se va dando la situación, y en los pocos momentos, por ejemplo, cuando yo fui electo senador, se eligió a un PRDista, alcalde, a Gilberto Cerulle. Pero cuando fue electo Domínguez Brito, en el 2006, el alcalde fue un reformista, José Enrique Suet. Es decir, Santiago... ¿A qué se debe? Yo diría que por una franja de clase media que estimula el voto, pero no solo en la clase media. Si tú te vas a San José de las Matas, tiene 3 distritos. Ajá. De los 3 distritos, hay uno que es del PLD, uno del PQDC, un partido altamente conservador, y otro de Alianza País, es decir, una posición progresista de izquierda, ajá, democrática. Pero si te vas a Puñal, es un movimiento independiente constituido para elegir un alcalde de ahí, y ha ganado la alcaldía y el distrito municipal. Lo propio pasa, entonces te vas al Licey, y el Licey y Las Palomas son del PRD, pero te vas a Navarrete y Villa González, son del PRM. Pero tiene que haber una razón. No, la verdad es que es un tema digno de estudio. Lo que te digo sí es que es tan singular que en Santiago la gente vota muy reflexivamente. Ya, okay. Y bueno, eso puede ser bueno para la democracia, pero es muy retador para los políticos, es decir, que presentamos candidaturas. Yo entiendo. En estas elecciones, igual que las anteriores,
nada está seguro para nadie, se puede decir así, Bueno, en Santiago. ciertamente, yo no puedo ser analista porque yo soy No, pues claro que candidato, ¿verdad? está Pero bien. realmente en Santiago hay que trabajar con bastante tesón, con bastante inteligencia y con una adecuada campaña y un adecuado discurso. En la parte municipal, yo estimo que la popularidad de nuestro candidato a alcalde municipal, más la decisión tardía del PRM, que vino a presentar un candidato hace una semana, cuando el PLD en octubre ya había electo en unas primarias abiertas, lo que hace ampliamente visible la propuesta de Abel Martínez, el candidato del PLD. Abel Martínez, ok. Sigue Abel Martínez. Yo estimo que sí. Yo estimo que tiene que es la propuesta, si se quiere, política más competitiva del momento. Ya entiendo. En Santiago. Ya. Si no cambia el escenario. Y no creo que vaya a cambiar porque el tiempo es poco. Tiene una gestión excelentemente valorada y eso favorece la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana. Y ojalá que eso opere como un efecto cascada para las demás candidaturas municipales y de distrito en los municipios y distritos de la provincia. Hace cierto tiempo venimos observando noticias preocupantes de Santiago. Por ejemplo, Santiago tradicionalmente había sido una ciudad hasta cierto punto pacífica. Sin embargo, parece que eso ha cambiado. Parece que Santiago un poco, qué sé yo, ha sido afectada por un crecimiento notable, son las denuncias, de la violencia criminal, de la criminalidad y todo esto, ¿verdad? Y que hay otros factores que también preocupan mucho a la comunidad de Santiago, que tiene que ver con deficiencias en algunos servicios públicos, el tránsito, qué sé yo. Yo quiero saber qué está pasando en Santiago. ¿Realmente es como hemos percibido a través de esas denuncias? ¿Cómo están las cosas allá? Mira, entiendo que en los últimos meses ha habido una caída de la incidencia del crimen en Santiago. No tengo estudios recientes, pero el Observatorio de Seguridad Ciudadana da cuenta de que en estos momentos hay un cierto control del crimen. Claro, en las grandes ciudades es muy difícil porque donde se dan grandes crecimientos poblacionales, ya Santiago es una ciudad que tiene más de 1.200.000 habitantes. Ciudad grande, claro. Hay lugares que ha crecido de manera no organizada ni planificada y eso también te trae la periferia del crecimiento. Claro. En el tema del tránsito también, Santiago tiene una calle del Sol que cuando fue construida y sus negocios tradicionales fueron construidos, era carruaje que había, claro, apenas 10 carros en la ciudad. Sí. Pero es que Santiago, con una expansión notable de clase media, con un crecimiento de la clase media, te hace que un maestro que hace 10 años no tiene un automóvil, ahora las escuelas no estaban concebidas para tener estacionamiento. Pero resulta que ahora en todas las escuelas hay vehículos en un número importante, porque una pareja de maestros tienen ingresos que le permiten financiar un vehículo modesto o no, y entonces ya no tienen una motora, tienen un motor, ya tienen un carro, un automóvil. Y eso le pasa a Lima, le pasa a Quito, eso le pasa a Bogotá, le pasa a Panamá, a todas las grandes ciudades. Santiago no es el Santiago de 300.000 habitantes, de los 80, de los 90. Es un Santiago que se convierte en una casi metrópoli donde concurre consumidores diarios de La Vega, de Salcedo, de Valverde, por las grandes plazas. Ha habido un crecimiento, pero también una capacidad de consumo. Todo eso estimo yo, sin hacer un análisis científico, que ha incidido en que el tema del tránsito, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen las autoridades nacionales y locales al respecto, sigue habiendo. Por ejemplo, un tema que va a beneficiar es
que se terminó la circunvalación norte, una de las demandas históricas del plan estratégico y de los sectores más relevantes de Santiago. Pero una decisión atinada que no estaba dentro del presupuesto, dentro del plan, fue continuar la circunvalación para... Hasta Montellano. ¿Por qué? Porque antes se sacaban los vehículos que iban a la línea noroeste, pero los vehículos pesados que van a depositar suministro a zona franca, tienen que entrar a la ciudad. Así es. Pero con la salida que se pone ahora por detrás de Cienfuegos, se va a hacer el depósito de los vehículos sin entrar a la ciudad y saldrán por un puente que se va a hacer sobre el Yaque para que ya la circunvalación norte está hasta el río Yaque, por detrás de Cienfuegos, entre Cienfuegos y Quinigua de Villa González. Es decir, esa periferia del desarrollo te trae esos fenómenos, claro que sí, que son difíciles de soportar. Bueno, hemos hablado de la ciudad de Santiago básicamente. Hablemos de la provincia. Yo quiero saber cuál es tu visión sobre el futuro de la provincia de Santiago y cuál es tu discurso ahora en tu campaña por la reiteración, tu reelección en la senaduría. ¿Qué tú planteas? Bueno, yo he tratado en mi ejercicio de enfatizar, además de la labor legislativa, he tratado de promover un modelo asambleario de representación. A ver, que explícalo. insiste en lo que nosotros le hemos denominado las mesas de consulta ciudadanas. A ver. Nosotros vamos, por ejemplo, a Navarrete, una vez al año, nos reunimos con las localidades, desde las agrupaciones más radicales, como el FALP, el FLUP, hasta las organizaciones más moderadas, religiosas, cristianas, evangélicas. Y en un esfuerzo común, antes de que la demanda se le plantee al Estado, nosotros vamos a buscar la demanda. Ahí hemos identificado que los estudiantes se quejaban de falta de autobuses. Bueno, pues ahí he entregado 4 autobuses por parte del Estado, pero hay un gestor, que es el canal, que es el representante electo. Pero ahí hay puentes, ahí hay calles pavimentadas, ahí hay soluciones hospitalarias, ahí hay soluciones deportivas, ahí hay clubes. Si te vas a Pedro García, lo mismo. Si te vas a San Jánico, tú vas a ver una carretera de Jánico a Juncalito extraordinaria. Ahora estamos luchando para que el gobierno central conecte a Jarabacoa con Juncalito, que le faltan menos de 20 kilómetros. Si eso se hace, habrá un circuito que te puede organizar un rally desde Constanza, Jarabacoa, San José de las Matas y terminar en Monción. Ajá. Toda la sierra, toda la cordillera central, prácticamente la parte norte. ¿Qué pasó? Lo mismo hacemos con Ranchito de Piché en la cordillera septentrional. Los campos nunca fueron atendidos por el Estado. Nosotros logramos gestionar, además de la pavimentación de casi todas las calles del Jacao a los Cocos, que se haga una carretera en pavimento, en cemento, en concreto, hasta la falda del Pico Diego de Ocampo, que era casi impenetrable. Pero ahora faltan como 8 kilómetros para conectar con el municipio de Puerto Plata, el primero, ¿cómo se llama? Altamira. Porque ahí ha habido un intercambio histórico que se suspendió con el camino deteriorado de esa zona. Nosotros queremos que esa conexión de Ranchito Piché, que era más de 1 hora para llegar ahí, se hace en 15 minutos, conectar a Puerto Plata en 15 minutos con esa parte de Santiago, como un atractivo incluso turístico. Hace mucho tiempo yo fui como reportero a hacer un trabajo sobre el Plan Sierra. Fue cuando conocí San José de las Matas y Jánico y toda esa zona por ahí. Yo lo he visto allá en el Plan Sierra, usted. Paisaje extraordinario. Y que han hecho una gran recuperación boscosa. Sí. Una de las fortalezas de Santiago es ese capital social. ¿cómo sigue lo del Plan Sierra ahí? ¿Se sostiene? Sí, es una institución muy fuerte. Es de las entidades que yo le digo que distinguen a Santiago. Santiago tiene lo que yo le llamo un capital social extraordinario y diferente, porque la gente tiene vocación asociativa. Entonces eso exige confianza interpersonal. Es lo que Puckman, un politólogo,
analizaba por qué el sur de Italia tenía un comportamiento ciudadano, cívico, peor que el norte de Italia. El sur era corrupto, el sur era más, la gente pedía más, era más clientelar, el norte era diferente. Sin embargo, él decía que eso tiene que ver con la capacidad asociativa. Y donde hay confianza interpersonal, un vecino se cae un árbol, lo dice, no, le cayó el otro vecino, entre todos lo recogen. Ya entiendo. Ya. Entonces, en Santiago se organizó la APEDI, la Asociación para el Desarrollo de Santiago. Y ahí surgió la primera universidad privada, para dar respuesta a la visión de que ahí había potencial para crecer el norte. Y el Instituto Superior de Agricultura. El Instituto Superior de Agricultura. Una gran institución. El Centro de Investigación Animal, el CIMPA. El Aeropuerto Cibao fue de esa mentalidad. La Zona Franca, el Parque Industrial de Zona Franca. La iniciativa como el primer banco privado de la República Dominicana, surgieron de esa mentalidad, de ese liderazgo del sector privado que no se lo deja todo el Estado. Y ahí surge también el Plan Sierra, anticipando a lo que se veía del otro lado de la isla y parte de la República Dominicana, que es un proceso de desertización terrible. Y en honor a la verdad, lo que ha habido es, claro, con una inversión generosa del sector privado, fundamentalmente el Banco Popular, en un intercambio Estado-sociedad, en un esfuerzo socioestatal, ha habido una recuperación boscosa importante en la cordillera central en nuestra parte. Claro. Bueno, tú tienes, por supuesto, que enfrentarte a fuerzas de la oposición, el PRM, el candidato del PLD, tiene como principal reto al PRM en la región y a un candidato adversario, Eduardo Estrella, que hasta donde uno percibe es una gente que tiene buena aceptación en la sociedad santiaguera. Me gustaría saber cómo tú visualizas la estrategia, la competencia electoral en Santiago ante esas consideraciones. Le puedo decir que Eduardo es un político decente. Ajá. Y eso va a garantizar un debate decente entre el ingeniero Estrella y yo. Ajá. Lo fue también cuando fue Orlandito, con la particularidad que Orlandito, a quien yo le tengo mucha estima y respeto, como le tenía a su padre, porque mi papá fue Jorge Blanquista y todavía es Jorge Blanquista. Pasa que yo comencé con la consigna elecciones no, revolución sí, y cogí el camino, distinto a mi padre. Pero con la diferencia de que Orlandito nunca me felicitó. Yo estoy seguro que si yo le gano a Eduardo, Eduardo me va a felicitar. Te va a felicitar. Y si él me gana a mí, yo haría lo mismo. Yo lo felicito. Y le apoyaría en lo que sea. Pero yo estoy trabajando para ganar. El plano competitivo es civilizado. No hay denuesto, no hay difamación, no hay confrontación así en términos, qué sé yo, vamos, radicales, ni mucho menos. No. Sí, de hecho, yo nunca trato de desmeritar a mis adversarios o competidores políticos. Vamos a la pausa, volvemos ahora. Seguimos conversando con el senador Julio César Valentín, senador de Santiago de Santiago, pero también es vicepresidente ejecutivo, vicepresidente de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina. Tenemos que hablar de la COPAL, pero más que de la COPAL, Julio César, hablemos de lo que está pasando en América Latina. Tenemos hoy una fenomenología bastante diversa en América Latina, ¿correcto? Con procesos emergentes, con procesos revolucionarios, con tendencias... Con unos movimientos sociales, y unas movilizaciones prácticamente pobladas. Me gustaría saber... Revueltas ciudadanas. Me gustaría saber desde tu perspectiva como vicepresidente de la COPAL, de la Conferencia de Partidos, ¿cómo tú ves ese tan diverso panorama? Mira, en América Latina ha habido un crecimiento de clase media. No importa el signo político. Lo puedes verificar en Perú, en Colombia, como en Chile, y el caso más emblemático que es
el de Brasil. Y estas ciudadanías que emergieron, que se No, y expandieron. tenemos Chile, y tenemos Argentina, y tenemos Bolivia. Lo que está pasando en Colombia hoy, Colombia. con más de un mes de movilizaciones con las características de revueltas, Ajá. un Chile que presenta enormes indicadores, que hay desigualdad, pero no es la sociedad más desigual de la región, y excepto Uruguay, todo el mapa del Suramérica te presenta movilizaciones inquietantes. Hay un detalle. Un tema que no era de preocupación de la ciudadanía, como es el de la corrupción y la impunidad, se ha convertido en el elemento movilizatorio que ha desatado no solo el tema de la corrupción, sino un ataque generalizado a la política formal. Es decir, no hay ni signos de izquierda ni de derecha, no hay matices ideológicos. En cualquier lado del espectro hay movilizaciones ciudadanas. Entonces, la política formal y los partidos estamos interpelados A eso voy. a procurar formas distintas de dialogar con esa ciudadanía crítica y reflexiva que tiene otros medios para hacer visibles sus demandas. El esquema tradicional de partidos políticos, ¿verdad?, está mandando a guardar. Aglutinados en la COPAL, en este momento no tienen un papel protagónico muy relevante que digamos, porque lo que se está dando es una emergencia de masas a través de qué sé yo, de características muy diferentes a los planteamientos tradicionales. Insólita, diría yo. Sí, correcto. Porque en Chile te comienzan en una protesta por el aumento del pasaje. Así es. Lo propio pasó en una ocasión en el gobierno de Dilma Rousseff. Así es. Y con el aumento de pasaje, en plena Copa Mundial, se te generan unas acciones colectivas y unas movilizaciones que te colocan el tema de la corrupción y el tema que se vayan todos. Y un alto grado. Y eso es riesgoso porque es una imputación frontal que cuestiona la legitimidad y la confianza de todo el sistema de partidos, pero también de las instituciones clave de la democracia. Los medios de comunicación, que son, digamos, los mejores valorados tradicionalmente en las encuestas del Latinobarómetro y de la APTOP, terminan también de ser cuestionadas. Por ejemplo, en Bolivia, que los medios no hagan visible los niveles de violación a los derechos humanos y que sean las redes o reporteros extranjeros que saquen esa noticia, lo mismo pasó en Colombia, te genera mayor nivel de enojo ciudadano. Entonces, ante todo esto... Entonces estamos en una situación muy crítica que exige del liderazgo político no seguir desacreditando unos a otros y pensar en salvaguardar la democracia más allá de los intereses partidarios. Ese liderazgo representado en la COPAL está virtualmente desfasado de todos esos procesos. Me imagino que la COPAL... Todos los partidos políticos están desfasados. Todos están desfasados. Los que están en la COPAL y los que están en otras entidades. Sí, correcto. El hecho es que ante esa realidad lo que tenemos por delante, en América Latina en sentido general, ya podríamos irnos a las particularidades, es un alto grado de incertidumbre sobre qué le espera al futuro de estos países. Tenemos Haití ahí al lado, no nos 4 meses. Atención. 4 meses de protesta y son los menos visibles en los medios internacionales. Tuvimos a Puerto Rico movilizado masivamente. Atención. ¿Le pusieron un presidente? Atención. Bien. ¿Y a nosotros qué nos espera si no hay procesos auténticos de cambio en este país? Yo coincido con la politóloga Rosario Espinal, que dice que República Dominicana tiene varios factores que... Cuando hablo de cambio no hablo de partidos políticos, hablo de cambio. Tiene que haber un cambio en el reparto político institucional. Claro. O cambiamos o nos cambian. Y no digo el PLD, a la política formal y tradicional. Claro, a eso al sistema de partidos a eso políticos. A eso me refiero. O somos capaces de ser sensibles a esas exigencias, a esos síntomas de la ciudadanía y no verlo como una cuestión negativa, sino
como una oportunidad ya, para relanzar y recrear la política. Que ya ha habido señales poderosas en ese sentido. Claro. La Marcha Verde no fue una cuestión Un movimiento cívico igual, igual que el movimiento amarillo. Ok, entonces... Exitosísimo. Correcto. Pero aquí no han presentado los signos de violencia que están presentando Chile. No, claro. Porque lo de Chile es contra el pasaje, pero cuando se redujo el pasaje, continuó contra el sistema político contra el sistema, y contra todo el mundo. Contra todos, así es. Entonces... Lo propio está pasando en Colombia. Okay, lo propio pasó en un momento determinado a un presidente que estaba en la cúspide de la popularidad, con una sola acción como Correa, se le vino el pueblo encima y no se presentó a la presidencia. El 2020 es un reto. El 2020 es un reto para todos ustedes, los políticos en este país, para todos. Sí. Entonces, quisiera saber cuál tú consideras que deben ser los compromisos que, independientemente del partido del que proceda, no importa quién gobierne este país en el 2020, cuáles son los compromisos que está obligado a asumir ante la sociedad dominicana. El primer compromiso es el del fortalecimiento institucional. Ha habido avances, pero se precisan mayores avances. La ciudadanía no puede percibir que en un caso de narcotráfico pueda haber síntomas de complicidad o de protección. No tenemos evidencia. Sería irresponsable señalarlo. Pero si hay estudios que dicen que la gente cree eso, hay que actuar con bastante claridad para impedir que se puedan dar fenómenos de ese tipo, porque nos va a afectar a todos y va a afectar el destino de la República Dominicana. Y no es indispensable para eso, para esa... Otro tema, excúsame Colombo, es en la agenda de protección medioambiental a partir del cambio climático, enfatizar en los compromisos que anunció el presidente Danilo Medina en la cumbre de Madrid. Ese debe ser un compromiso de toda la ciudadanía, de todos los sectores de la República. Antes de que lleguemos ahí, no olvidemos que tú eres senador de la República. Yo pienso que para lograr lo primero que tú planteas, fortalecimiento institucional, que es ya inaplazable en muchos aspectos. Así es. La independencia de la justicia es vital, vital. La auténtica independencia. El Ministerio Público no debe seguir dependiendo del presidente de la República. Y mucho menos el presidente de la República debe formar parte de un consejo de la magistratura que elija a los jueces, por ejemplo. Yo creo que debe formar el presidente. El que no debe formar parte es el procurador. Yo me opuse a la reforma que pactó el PRD con el PLD. Yo estaba en la comisión y le señalé a Milton Ray que respaldar eso no tenía sentido. Y recuerdo que César Pina me dijo, ¿tú eres de la comisión del PRD o de la comisión del PLD? Digo, no, soy un congresista que entiendo que no debe ser el procurador parte del Consejo Nacional de Magistratura, porque no es parte del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo que ya está representado por el presidente de la República. Es el modelo francés. Entonces, yo entiendo que es una figura extraña en el proceso de selección del más alto o de los altos tribunales, porque los demás jueces lo designa la Suprema Corte de Justicia. Y en los niveles medios y bajos, igual que la Suprema Corte, hemos tenido el avance de que el 75% debe ser de carrera, lo que yo creo que debemos llevarlo a que el 100% sean jueces de carrera. Ese es mi planteamiento en una eventual futura reforma constitucional. Una reforma constitucional. Primero, excluir al Ministerio Público del Consejo, y segundo, que el 100% de los jueces de la Suprema, que son los que designan a los demás integrantes del Poder Judicial a partir de evaluación, sean designados en un 100% por jueces de carrera. Por jueces de carrera. Sí, porque cuando un juez de carrera tiene la estabilidad, la certeza de que un cambio brusco en la política no va a afectar su permanencia en el Poder Judicial, lo que le otorga mayor vigor al elemento más sensible de todo juez, que es la imparcialidad. Ahora bien, hay un detalle también que hay que considerar en esa eventual reforma, que ojalá tú impulses.
una nueva reforma en ese sentido. Para ese sentido y para hacer del Óyeme, Congreso Nacional menos escúchame. numeroso y unicameral. Óyeme esto, unicameral, qué bueno. A eso Porque este es un país muy pequeño para tener un Congreso vamos a de dos llegar, cámaras. pero además, el presupuesto del Poder Judicial, yo pienso que no puede ser señalado por el Poder Ejecutivo. Yo pienso que debe ser, qué sé yo, debe buscarse otra solución que establezca ese presupuesto anual, porque la justicia vive quejándose y no le falta razón de la falta de recursos suficientes Yo para fui juez de cumplir su paz y juez de instrucción. Ajá. Y en Santiago siempre hubo, aún en los momentos de alta corrupción judicial, en Santiago siempre hubo una justicia digna del respeto de los ciudadanos. Y se ganaba poco, se actuaba con poco. Y ahí estaba Domingo Gil, ahí estaba doña Susana Sosa, ahí estaba Víctor José Castellano. Esos mismos jueces que han ido a la Suprema, Que llegaron a la aún en los Suprema. gobiernos del PLD, aún en el Consejo Nacional de Magistratura, en la que ha concurrido un presidente de la República de un partido con una senadora como Milagros Ortiz Bosch. Ok. Fueron esos jueces, Claro. los que están operando hoy, fueron designados en el 97 y el PLD no tenía mayoría. Vamos al Poder Legislativo, que tú hiciste alusión ahorita, la necesidad de reformar el Poder Legislativo también. Efectivamente estoy de acuerdo, y no solamente yo, mucha gente en este país, que con un, qué sé yo, un Congreso unicameral nosotros podemos resolver con sentido más práctico y a menor costo. Lo tiene Panamá, lo tiene Costa Rica, con Por eso, democracias muy mucho. estables. Claro, claro. Lo tiene todo Centroamérica. Sí, claro. Lo tiene Perú y Ecuador. Bien. Y tienen procesos institucionales que marchan bien. Claro, pero eso se puede lograr, digamos que en un tiempo aceptable, previsible. Yo lo planteé en la reforma de 2010. No tenía los argumentos ni académicos, ni técnicos, ni políticos que hoy tengo, incluso los presupuestarios. ¿Tú crees que podemos Hoy los recuperar? tengo, pero si yo hubiera planteado que eso entrara en vigencia 10 años después, lo que me faltó fue la inteligencia colectiva Ya, ok. de plantearlo para un periodo, porque era un momento previo a las elecciones, fue en el 2009 el debate. Entonces, el que iba a la competencia decía, bueno, si me bajan a 120 el Congreso, o a 150 de 178, yo tengo menos probabilidades. Entonces fueron racionales y votaron en contra mía. Bueno, Fui aplastado. ojalá que no esta vez. Bueno, gracias, Julio César. Vamos a ver ya, lamentablemente terminó la entrevista. Bueno, ni hablar. Tenemos que volver a otra parte del programa. Gracias, buenas noches. Espero volver pronto. Ojalá. Y que te Juan te halle también. Ojalá. Volvemos ahora. Me dio gusto lo declarado por Julio César Valentín de que prevalece un ambiente de competencia civilizada en Santiago entre él y Eduardo Estrella. Qué bueno que así sea. Bien, vámonos a lo que la gente dice y quiere saber. José Flores, desde Santiago, dice, aquí en La Gloria, esquina calle 5, en Cienfuegos, los pozos filtrantes están tapados, situación que provoca cúmulos de aguas negras. Pedimos, por esta vía, a las autoridades correspondientes prestar atención a esta problemática para evitar que continúe en aumento y que a los hoyos les sean colocadas tapas, ya que han caído varias personas que casi pierden la vida. Ojalá que así sea, que las autoridades atiendan rápidamente esta demanda de la buena gente de Cienfuegos. Luis Antonio, aquí en Santo Domingo, nos escribe, pocas palabras, hay que cuidarse, dice. Los ladrones están al acecho esperando que uno se descuide para quitarle el doble. Mucho cuidado. Ajá, así es. Cada año es lo mismo, justo lo mismo. En estos días salen a las calles, a todos lados, cantidad de tigres buscándosela como toros. Y así se la buscan. ¿Sí? Bueno, nos vamos. Muy buenas noches y mañana aquí estaremos.